Bueno, dice Apocalipsis capítulo 3, desde el versículo 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Vamos ahí. Porque aunque tienes poca fuerza, cada segundo que puedes avanzar en este caminar, uno entiende más pequeños pasajes como este. Esta es una invitación que el Señor Jesús, que es quien está hablando, nos hace para que recordemos que no debemos confiar en nuestras propias fuerzas para llevar a cabo la obra de Dios. Recuerden que la carta está dirigida al ángel de la iglesia en Filadelfia. Nuestro Señor está recordando a ese pastor que está en pie gracias a las fuerzas de Cristo y no gracias a las fuerzas de Él, que si las tiene, son pocas, exiguas diría. Entonces, por lo pequeño que es la fortaleza, por lo pequeña que es la fortaleza, por las limitaciones que el Señor Jesús parece que conocía bastante acerca de este pastor, también se puede referir a pocos ingresos, como lo hizo con la iglesia de Esmirna. Recuerden que le dijo que eres pobre, aunque eres rico. Aquí parece estar la misma indicación. O tal vez por lo poco educados, quizá no tenían muchos diplomas para mostrar en lo natural y en lo teológico tal vez, en fin. Pero si uno se da cuenta es por las mismas limitaciones que los seres humanos tenemos. Porque aunque tienes poca fuerza, el Señor le hace un reconocimiento. Has guardado mi palabra. Mi palabra. Poderoso es Dios que en su palabra nos sostiene. Un poema a la palabra como el Salmo 119 nos puede recordar lo importante que es para el Dios de la palabra que descansemos en su palabra. Pero esta congregación no solamente se sustentaba en la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, sino que también, a pesar de sus pocas fuerzas, no han negado el nombre de Dios, dice el Señor, y no has negado mi nombre. El estar fortalecidos en su palabra nos lleva precisamente a perseverar en no negar el nombre del Señor Jesús. Porque es que no hay otro nombre dado a los hombres que el del Cristo de Dios, nuestro Jesús. Entonces, esta congregación en Filadelfia, empezando por su pastor, a pesar de las pruebas, la fidelidad siempre fue algo que los caracterizó a todos allí. Recordemos, como ya vimos en otra congregación anterior, que las autoridades romanas exigían a sus gobernados que dijeran que el César era el Señor, porque el César se había abrogado el derecho a autonombrarse Dios y había un culto al César como a un Dios.
Pero esta gente respondía, no, Jesús es el Señor. Así como lo recuerda el apóstol Pablo en 1 Corintios 12:3. Pero en fin, el Señor ahora le trae un anuncio a esta congregación en Filadelfia, a su pastor y a los congregados. Es una referencia de algo que va a ocurrir, porque recordemos que las iglesias son del Señor, no son del pastor ni de los congregados, sino que tanto los congregados como el pastor de las congregaciones es un regalo a la iglesia que el mismo Señor Jesús se hace. Y entonces Él les dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Ese he aquí nos recuerda que el Señor tiene una potestad para hacer lo que se le antoje. Y cuando dice yo entrego, les está anunciando que va a entregar porque Él es el que decide quién entra o no entra a la iglesia, no es uno. Así como vimos en su momento acerca del libro de la vida y nos dimos cuenta que en el libro de la vida el que inscribe es Dios y el que puede borrar es Dios, única y exclusivamente Él. De manera que también Él dice a quien el Espíritu Santo le da la autorización de entrar o no entrar a una congregación local. Y aquí es a donde tenemos que examinar muy bien qué no son nuestros planes ni nuestros métodos de evangelismo, porque a veces nos volvemos hasta selectivos de quién entra o no entra a la congregación. Él dice, yo entrego. Me dan esas palabras a entender que Él tiene el poder absoluto. Y en este yo entrego a la congregación en Filadelfia, algunos de los opositores judíos que eran como un dardo en el costado para esta congregación, porque recuerden que los judíos eran los que más se oponían y los que más perseguían a los conversos, al cristianismo. El Señor Jesús está anunciando que algunos de esos opositores van a nacer de nuevo. Y entonces pensaba yo, ¿hasta qué punto tú y yo, en la actualidad, estamos preparados para ver llegar a los pies del Señor a algunos de nuestros más acérrimos enemigos? Y quiero que piense cada uno en las personas que a usted no lo quieren. No hablemos solamente de por ser cristianos. ¿Estaré preparado yo para que la persona que más daño me haya hecho llegue a los pies del Señor? Pues le cuento que como el Señor es el que decide quién entra o no entra juntamente con el Espíritu Santo en el nuevo nacimiento, esas cosas ocurren. Y de hecho, a los de Filadelfia les ocurrieron. Y el Señor es más claro, le dice que esa gente es de la sinagoga de Satanás. Porque recuerden que las sinagogas era donde se reunían los judíos y los prosélitos, y los cristianos empezaron a reunirse también y escogieron la palabra iglesia, no sinagoga. Los judíos no convertidos al cristianismo seguían la ley de Moisés y se reunían en sus sinagogas, pero desde ahí también salían todos los planes de persecución hacia las congregaciones cristianas. Por lo general, casi en cada ciudad había una sinagoga, como le explicamos allá en Hechos capítulo 16 en su momento hace unos años. Pero también se empezaba a levantar un movimiento del cristianismo y los que más los perseguían eran precisamente los judíos. El Señor acá los llama sinagoga de Satanás. ¿Por qué? Porque esta gente indudablemente creía que servía a Dios. Tenían un celo religioso impresionante, pero si estaban persiguiendo lo que Dios había establecido, que es la iglesia,
Entonces no le estaban sirviendo a Dios. Por eso el Señor le da este calificativo a los judíos que, creyendo servirle a Dios, perseguían a los creyentes. Por eso también entendemos que en la congregación de Esmirna, allá en el capítulo 2, ocurriese algo similar con aquellos que eran perseguidos. Y les dice, se dicen ser judíos y no lo son. La palabra judío significa verdadero adorador en una de sus acepciones. Judas, judío, significa alabanza. Pero esta gente realmente no estaba adorando a Dios. Entonces, el esgrimir que defendían la ley de Moisés y se autodenominaban hijos de Abraham, eso no los hacía verdaderos adoradores. Se dicen ser judíos, les dice el Señor. De hecho, ¿quiénes fueron los que promovieron el asesinato de nuestro Señor? Los dueños aparentes de la franquicia divina. Sin embargo, como no tenemos afán, quiero pasearlos un momentico a Juan capítulo 16, porque recuerden que hay un dicho que dice, guerra avisada no mata soldado. Nada de lo que le ocurre a un creyente ha dejado de ser avisado en las Sagradas Escrituras por el Espíritu Santo. Otra cosa es que creyentes que no renuevan su entendimiento con las Sagradas Escrituras, cuando vienen las persecuciones y los problemas, se muestran sorprendidos por ellas, cuando no debe ser así. Mire lo que ocurre allí en Juan capítulo 16, versículo 1. El Señor Jesús está hablando con sus discípulos y les dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. La palabra tropiezo acá es, no se escandalicen cuando les ocurran las cosas que yo les estoy diciendo que les van a ocurrir. Como esto lo hablamos ampliamente en su momento cuando versículo por versículo el Espíritu Santo nos permitió desglosar el Evangelio de Juan, entonces tampoco me voy a meter mucho por ahí. Estas cosas usted ha hablado y estas son palabras del Señor, es el Señor el que está hablando, para que no tengáis tropiezo. Y les dice a los discípulos que inicialmente todos eran judíos. Recuerden, los primeros discípulos del Señor todos eran judíos. Os expulsarán de las sinagogas. ¿Y quién lo echa a uno de la sinagoga? Un judío. El principal de la sinagoga y el consejo que había allí. Y es más, advierte el Señor, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, ojo pues, Dios les está diciendo, pensemos en los del capítulo 16 de Juan, que en su primer círculo eran los apóstoles, les está diciendo que los van a matar, y esa gente que los va a matar y los va a asesinar, estará pensando que le está rindiendo y le está haciendo un favor a Dios. Pensará que rinden servicio a Dios. Impresionante, impresionante. Y entonces el Señor Jesús, que no gasta afán en explicar las cosas bien, dice, esa gente que los va a matar, esa gente que los va a expulsar de las sinagogas, lo harán porque no conocen al Padre, con P mayúscula, y dice, ni a mí, ni a mí. Entonces, esto es grave, sobre todo para los que persiguen, no para los perseguidos, porque los perseguidos ya están anunciados por el Señor Jesús, y quiero que por favor usted extrapole esta recomendación y advertencia que el Señor hace en Juan 16 también al día de hoy, porque de una u otra manera también nos está advirtiendo a nosotros. Grave entonces para aquellos judíos o personas que persiguen a los creyentes, porque creyendo servir a Dios, diciendo que conocen a Dios, realmente no lo conocen. ¿Y quién lo dice? El Señor Jesús. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Qué triste, ¿ah? Pero ellos están convencidos de que sí. Y entonces
dice el Señor en el mismo, Juan, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Entonces, vuelvo ahora al pasaje de Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 8 y 9, cuando dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Y ahora nos dice, con respecto a esos, sino que mienten. Estoy otra vez en el capítulo 3, versículo 9 de Apocalipsis. Vuelvo y te digo entonces, judío significa verdadero adorador. Pero es como a veces unas personas tienen un nombre muy bonito, pero su vida desmiente todo. Así ocurre con estos judíos a los que el Señor Jesús le está diciendo, a los de Filadelfia, que algunos de esos que los han perseguido para matarlos, etcétera, etcétera, se van a arrepentir también como ellos y van a ser miembros del cuerpo de Cristo. Entonces por eso te decía, ¿estás preparado? ¿Estás preparada? Escúchenme bien, por favor, aquí, 2023, siendo las 8, para que un enemigo, el más acérrimo de tus detractores, el Señor Jesús se le antoje que también llegue el Señor y pum, te lo ponga ahí al lado para que lo disipules. Violento. Entonces, ahora el Señor dice acerca de ese proceso de conversión que van a tener estos enemigos allí en la congregación de Filadelfia. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies. Otra vez, el Señor es el que legisla. Él es el que decide quién entra a la iglesia y quién no entra a la iglesia. Si no te has dado cuenta, a mí me ha ocurrido que en este trasegar uno ve llegar a los pies del Señor una gente que dice, wow, pero Señor, pues si usted me hubiera como consultado, yo le cuento pues que no cuenta con mi voto. Y que el Señor se la ponga o se lo ponga aquí, al lado. Lo vea usted entrar por las puertas que usted mismo entra. Es porque el Señor Jesús puede hacer lo que le dé su divina voluntad. Por eso Él dice, he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies. No en un acto de humillación, porque nosotros no somos Dios, pues creo yo, si alguno tiene ese concepto de sí mismo, me lo dice para que vamos charlando, ¿cierto? Como Él tiene el poder absoluto, Él puede hacer que entren o ingresen a su congregación el que Él quiera, y punto. Y se postren a tus pies se integren a las filas, por lo menos aquí, en el texto, a la congregación de Filadelfia. Y además, esa gente va a llegar, porque como tiene un acto de conversión en el cual interviene el Espíritu Santo, esa misma gente va a reconocer que yo te he amado. Estas palabras están dirigidas al pastor de la iglesia en Filadelfia y a los congregados. Entonces, a estos que persiguen les será completamente claro de que eras tú quien servía a Dios y tu congregación era la que amaba a Dios. Y por eso dice el Señor, que yo te he amado. Qué lindo que al líder en Filadelfia y a los congregados, el Señor Jesús les refrenda su amor. Ahora, ¿yo cómo sé que el Señor Jesús me ha amado? Hombre, no es sino mirar hacia la cruz del Calvario, la histórica, y no es sino mirar ahora el acompañamiento que desde el trono de Dios Él nos hace, porque a su diestra está, y no solamente hace eso como intercesor, sino que nos ha dejado unas arras representadas en una persona impresionantemente importante, el Espíritu Santo, que mora con nosotros y en nosotros. Entonces, veamos algunos ejemplos. No corramos. Pensemos en alguien que ilustra exactamente esto que le ocurrió a los de Filadelfia, pero con la iglesia local en Jerusalén, empezando en Damasco. En Hechos capítulo 9 es uno de esos capítulos que usted le puede sacar sustancia, puede pasar 1000 veces por ahí y cada vez encuentra
más y más. Abordemos este pasaje por el lado del tema que estamos tratando. Perseguidores que ingresan a las filas del cristianismo porque Dios los llama y a él se le antoja. En Saulo, en el versículo 17 de ese capítulo, porque del 1 al 16 se narra cómo la luz lo derriba y la voz le habla, se narra cómo Saulo tiene un diálogo con la voz, que es el Señor. Luego el Señor le da instrucciones de que entre a la ciudad y allí se le va a decir lo que debe hacer. Luego el Señor habla con Ananías, un discípulo muy respetado en esa ciudad. Y Ananías entra a la casa en donde Saulo está. Recuerden todos los temores que Ananías tuvo, o por lo menos los reparos. Era tan terrible este Saulo que Ananías le quiere aclarar al Señor: Señor, es que usted no sabe pues que le ha venido con unas cartas para llevar presos a todos los que lo seguimos a usted. Claro que lo sabe, pero él es el que manda. Maravilloso, ¿o no? Fue entonces Ananías y entró en la casa donde estaba Saulo y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo. Yo creo que le salió algo así como hermano Saulo, le salió rastrillado. Como la gran mayoría de nosotros venimos de tener una barra de amigos o de amigas, el roce normal, por lo menos entre nosotros, la gente de barrio sencilla, es que hermano, bien hermano, no se está refiriendo a este hermano de barra, no. El hermano acá se refiere a: eres mi hermano en Cristo Jesús. Me lo acaba de decir el Señor Jesús, porque si no me lo dice Él, yo no lo creo, ¿cierto? Hermano Saulo. Primera vez que le dicen hermano a Saulo en el sentido de ser compañero de los cristianos. A él sí le decían hermano en su etnia, como judío, pero ahora como convertido es la primera vez que alguien se lo dice, hermano Saulo. Eso debe haber sido como un bálsamo para el pobre Saulo, que a propósito, él no era un cobarde, un pusilánime, pero el contacto con la voz del Señor y con su luz deja temblando a cualquiera, el más guapo. Amado, es lo que le está diciendo, amado hermano Saulo, ahora eres amado por aquellos a quienes tú habías aborrecido. Entonces, este hermano mayor llamado Ananías, porque es mayor por el tiempo que lleva y por el testimonio que de las Sagradas Escrituras dan de él, este hermano mayor viene y le dice a Saulo, un hermano recién convertido, un niño en Cristo, le dice, hermano. Entonces, el Señor Jesús lo llama, para que veamos algunos principios directamente, pero el Señor Jesús, que es la cabeza, respeta su cuerpo allí en Damasco, y el cuerpo es la iglesia. El Señor Jesús lo llama, pero al decirle Ananías, hermano a Saulo, le está confirmando que ha entrado dentro del cuerpo. Para que echemos al piso esa posible equivocación en la que algunos estamos a veces, y es que a nosotros no nos puede hablar sino el Señor. No, a nosotros nos puede hablar el Señor y nos confirma lo que nos dice a través de su cuerpo, que son los hermanos de la iglesia local. Bueno, pero no lo puedo meter por ahí. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. Que a propósito, copiemos este proceso. Si Dios te permite ver nacer de nuevo a una persona, como en este caso Saulo, lo siguiente que tú haces como miembro del cuerpo de Cristo de una localidad es ora para que descienda sobre esa persona el Espíritu Santo. No me vaya a salir que se siente incompetente, que usted quién es, que llamemos al pastor, que llamemos a la pastora, que llamemos a uno de los ancianos de la iglesia, que llamemos a la radio para que oren por allá desde la emisora. ¡No! Por favor, simplemente ora, sé lleno del Espíritu Santo. No esperes explosiones, luces, que el tipo caiga, se levite, hable en lenguas. No, así de sencillo. Me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ahora, el hablar en lenguas es un símbolo de ser lleno del Espíritu Santo, es una señal
pero no necesariamente, porque el mismo Pablo en 1 Corintios 12 pregunta, ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? La respuesta es no. ¿Hablan todos en lenguas? No. Pero cuando uno lee 1 Corintios capítulo 14 se puede dar cuenta de que Pablo sí fue lleno del Espíritu Santo y habló en lenguas, porque él dice, yo hablo en lenguas más que todos ustedes, pero prefiero hablar una sola palabra que me entiendan a mí, en fin, pero tampoco me puedo meter por ahí. Me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Otra cosa. ¿Por qué estamos acá? Porque estamos viendo cómo un gran perseguidor de la iglesia, acérrimo enemigo de la iglesia, al Señor se le antojó de que llegara a formar parte de la iglesia que había perseguido. Entonces, conversión, el Señor habla con él. Es admitido en el cuerpo local a través de este acto de Ananías y es lleno del Espíritu Santo. ¿Qué sigue? Y levantándose fue ¿qué? Bautizado. ¿Quién lo bautizó? Pues Ananías. ¿Dónde? Ahí, en esa casa, en Damasco. No sé si lo hizo una ponchera, a punta de cacerola, en algún lugar con agua lo bautizó. Y esto me sirve todavía más para apreciar el método que el Señor Jesús nos ha dado. Si tú le has hablado a alguien del Señor y el Señor ha permitido que nazca de nuevo y esa persona, tú has orado para que reciba la presencia del Espíritu Santo, bautízalo. ¿Cómo lo bautiza? Tápele bien la nariz al momento de sumergirlo para que no se ahogue y ya, bautícelo. No hay necesidad de 38 cursos con 49 lecciones, forma de caer, no. Y nos ha ido bien con eso. Y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, porque recuerden que él llevaba 3 días sin comer porque se había metido en un semiayuno, porque había sido tan impactante la cosa con este Saulo, que él, que tenía ya algunas disciplinas incorporadas por el hecho de ser fariseo, él dijo, no, yo necesito evaluar mi vida, que esta es otra cosa. Uno no necesita grandes procesos de meditación para que 5 años después de haber llegado al cristianismo yo diga, ve, debo cambiar de vida. No, este hombre paró todo. Y a partir de ese día, miren lo que ocurrió en él. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ananías seguramente lo contactó, es de manera obvia, con el resto de discípulos que había allí. Había que irse a presentar y decir, no, el tipo se convirtió en el camino, ya no vine a perseguir. Y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Pablo va a las sinagogas, donde seguramente era muy bien recibido, y lo pasaban al frente a hablar, porque recuerdan, el mínimo era miembro del Sanedrín menor, venía con esas cartas de los sacerdotes, era ampliamente conocido. Cuando empezaba a hablar del Cristo que antes perseguía, debe haber sido algo espectacular. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Porque recordemos que los judíos creen en el Cristo. Cristo significa ungido. Mesías también puede ser sinónimo. Todos los judíos lo estaban esperando. El problema con los judíos hace 2000 años y hoy en día con muchos es que ellos no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Pero ahora Pablo tiene abierto el panorama. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Cuando Saulo escuchaba ese murmullo en la sinagoga, dice que se esforzaba más y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Aprovecho algo acá, es que recuerden que a veces el problema no es falta de lectura, sino falta de comprensión de la lectura que hacemos. Mucha gente dice que la gente solo se bautiza en el nombre del Señor Jesús y que solo Jesús es Dios, ¿cierto?
esa doctrina tiene un nombre. Pero allá en Mateo usted encuentra que el evangelista Mateo dice que el Señor Jesús mandó a que bautizáramos la gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A esta gente judía la bautizaban en el nombre del Señor Jesús porque ellos creían en el Padre, ellos creían en el Espíritu Santo, pero no creían en el Señor Jesús, por eso era que los bautizaban en el nombre del Señor Jesús, no porque dijeran que solo Jesús es Dios. ¿Me hice entender en eso? Estoy simplemente quitando piedritas del camino. Como Saulo está en Damasco, todavía se llama así, dice que pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos, esos judíos que querían matarlo, guardaban las puertas de día y de noche para matarle. ¡Qué impresión! Pablo, ¿qué puede decir a esto? Ni pío, si eso era lo que hacía antes él. Yo creo que a Pablo le llegaban estas situaciones y decía, aquí estoy recogiendo todo lo que sembré. Y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Vuelvo al punto, estábamos en la sinagoga. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándolo en una canasta. Como no había ascensores, por una canasta lo bajaron. Dice la Escritura, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Es que como el hombre se convierte en Damasco, ahora se desplaza hasta Jerusalén, y lo lógico es que una persona realmente recién convertida, nacida de nuevo, con mente renovada, bautizada, llena del Espíritu Santo, va a buscar a los otros creyentes. No es como esos otros creyentes que prefieren la compañía de la gente que no es creyente a buscar integrarse al cuerpo local con los hermanos. Eso todo te lo digo porque en nuestros días hay gente muy extraña, como, no sé, falta de lectura. Pero ¿qué ocurre? En la sinagoga lo echaron y lo buscaban para matarlo. Pero ahora en Jerusalén, pues como no podían mandarle una foto del tipo, llegó allá y trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían que miedo. Si de Jerusalén, recuerden que en Jerusalén es donde recibió las cartas de los sacerdotes para ir a perseguir a los creyentes allá. ¿Por qué? ¿Por qué le tenían miedo? No creyendo que fuese discípulo. Es un infiltrado. Entonces Bernabé, recuerden que Bernabé significa hijo de consolación. Bernabé lo encontramos en el capítulo 4 de Hechos. Él era un levita, antes se llamaba José, y donó una propiedad que tenía en medio del movimiento de generosidad financiera que hubo en Jerusalén. ¿Recuerdan? Con Ananías y Zafira que quisieron imitarlo y se quedaron con parte del precio. Y bueno, entonces Bernabé, tomándole, aquí tomándole, piense por favor en el Señor Jesús y Pedro, cuando Pedro le dice al Señor Jesús, si eres tú, manda que yo camine hacia ti, y el Señor Jesús dice, pues venga, ¿cierto? Y se empezó a hundir. Mira que perezco. Y el Señor Jesús lo tomó de la mano y lo sacó y lo subió a la barca. Es la misma palabra acá. Bernabé le está extendiendo la mano a este ex asesino de creyentes para presentarlo al cuerpo. Y dice, y lo trajo a los apóstoles. Y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado. Yo me imagino la cara de los apóstoles. ¿Lo vio? Porque hasta el momento los 12 apóstoles se preciaban de que pues ellos sí lo habían olido y todo. Y además en 1 Corintios capítulo 15 nos habla de otros 500 hermanos que habían visto al Señor Jesús resucitado, pero Pablo, que es Saulo en este momento, también tuvo la oportunidad de verlo. Qué lindas las Sagradas Escrituras. Y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Miren que uno necesita quien lo ayude. Siempre necesita uno quien lo ayude. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Había que taparle la boca. Y disputaba con los griegos, aquí es judíos griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso.
Ahí lo dejan guardadito hasta el capítulo 11, en donde en Antioquía a los discípulos por primera vez se les llamó cristianos. Enviaron a Bernabé, que era lo que pasaba en Antioquía, porque algunos judíos empezaron a hablar de los gentiles del Señor, también se convirtieron. Y Bernabé va por Saulo a Tarso, después de haber pasado como 3 años, y se lo lleva para allá y empiezan a edificar la iglesia local en Antioquía. ¿Por qué es que estamos en esto? Porque estamos preparados para que gente que nos haya hecho mucho daño también llegue a los pies del Señor y nos toque echarle una manito. Y que además nosotros sigamos siendo personitas anónimas, el hermano mugre de uña. Y estos lleguen a escribir cartas, a fundar iglesias. Qué tapado tremendo el que tenía el Señor ahí en Saulo, ¿o no? Ananías no vuelve a aparecer en Hechos de los Apóstoles, pero Saulo sí. Más de este mismo hecho en Hechos 22. Pablo está defendiéndose ante el concilio porque ha sido preso, estaba siendo acusado de haber metido a algunos gentiles, a un gentil en el templo, cosa que era mentira. Un funcionario romano lo salva de que la turba lo linche y le da permiso para hablar. Y él comienza a hablar en Hechos 22. Es una ampliación, un zoom de lo que ocurrió en el 9. Está hablando Pablo y decía: perseguía yo este camino con C mayúscula hasta la muerte. O sea, él no solamente iba a que lo negaras, sino que te mataba si no lo negabas. Prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote, porque está preso en Jerusalén inicialmente, también me es testigo. Ahí estaba el sumo sacerdote que le había dado las cartas años antes para hacer lo que hacía en Damasco. Entonces, es esto impresionante porque Pablo usa en su defensa ante judíos que lo estaban persiguiendo para matarlo los argumentos que él también llevaba sinceramente, porque Pablo creía que le estaba sirviendo a Dios, como dice Juan capítulo 16, y pensaba que aún matando a esos creyentes le estaba sirviendo a Dios, y Dios le hace la corrección y lo pone a caminar, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Ya eres el que dice: tengo hermanos cristianos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Salto al versículo 19 del mismo capítulo 22. Porque ya pasa todo lo que ya les dije anteriormente en Hechos 9, él lo repite en Hechos 22. Y él está en un diálogo con el Señor porque Pablo, así como fue de celoso como fariseo para matar cristianos, fue celoso en el cristianismo para predicar el evangelio. Pablo soñaba con eso, se levantaba a hacer eso, comía para tener fuerzas para predicar el evangelio. Pero entonces aquí inclusive Pablo está peleando con el Señor Jesús porque el Señor Jesús le da la orden de ir a otro lugar. Y entonces el Señor Jesús tiene que aclararle y le dice: yo dije, Señor, está hablando Saulo, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Ese hombre, vuelvo y te digo, llegó a los pies del Señor porque el Señor le hace a los de Jerusalén y a los de Antioquía y a los de Damasco lo mismo que le está diciendo a los de Filadelfia y lo mismo que nos advierte hoy en día. Yo soy el que decido quién se convierte y quién no, y yo soy el que decide quién entra a la iglesia y quién no. Y saben que eso me llena de mucha paz, el solo hecho de saber que tú y yo estamos acá porque fue el Señor el que nos puso,
no nosotros los que nos escogimos. Y guardaba las ropas de los que le mataban. Bueno, entonces el Señor Jesús de todas formas habló con él y ahí explica, leas el capítulo 22 completo. En Hechos 26 veamos también algunas cosas adicionales. Ahora Pablo está hablando ante Agripa porque el gobernador del momento no sabía qué escribirle a el emperador, puesto que Pablo había apelado para que fuese juzgado en Roma, evitando con esto que los judíos lo asesinaran en Cesarea, porque allí ya está en Cesarea. Hechos 26, versículo 9. Él está defendiéndose ante Agripa y le dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Los mataron, yo di mi voto. Muchas veces he pensado, cuando paso en la renovación de los 9 capítulos diarios para leer el Nuevo Testamento una vez al mes, por este pasaje específicamente, Pablo debe haber predicado en muchas congregaciones y lo deben haber invitado a muchas congregaciones. Y siempre me imagino la mamá o el papá o la esposa o el esposo de alguien a quien Saulo en este momento de su vida anterior les hubiese matado un familiar, un hijo, una esposa, la mamá, les hubiese confiscado sus bienes. ¿Cómo se traga uno ese sapo? Entonces, y nosotros a veces, pienso yo, hasta por un chismecito que hagan de uno, un chismecito, imagine qué avaricia. Tenemos unos sentimientos de exclusión impresionantes, tenemos que estar abiertos. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. ¿Han visto esas películas donde están interrogando a alguien y le hacen confesar un crimen que no cometió? Bueno, tantas eran las torturas que este hombre infringía sobre los seguidores del Señor Jesús, que hermanos y hermanas consagrados al Señor, ante tanta violencia, decían: no, entonces yo no soy cristiano. Los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Bien. Es que uno pasa por acá, en Apocalipsis capítulo 3, y lee, versículo 9, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Yo te he amado. Hay mucho debajo de esas dos palabritas. 3, yo te he amado. 4. Uno no puede pasar por las Sagradas Escrituras. No, haga el nexo. Muéstrame con tus mismas Sagradas Escrituras, porque no hay mejor cosa para explicar las Sagradas Escrituras que las mismas Sagradas Escrituras. Y entonces te enriquece y te ayuda mucho. Ejemplos de esto. Pablo cargó con esa cicatriz que le dejó su pasado de hereje, porque recuerden que blasfemaba contra el Señor al hacer blasfemar a otros. Y Pablo le decía a los de Corinto: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió. Este es un resumen de que el apóstol Pablo hace de toda la teología cristiana en un versículo. Miren, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, que es Pedro, y después a los 12, aquí los 500, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, a su hermano en la sangre, después a todos los apóstoles, y miren cómo se describe él, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí.
porque yo soy el más petit de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Y miren sus palabras, porque perseguí a la iglesia de Dios. Entonces él se acude porque él no vive de culpas, él no es, ay, métame otra vez al curso de sanidad interior porque no, él había renovado su mente y dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, apóstol, predicador, maestro, recuerden. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Qué le hacían a un judío converso? Hebreos capítulo 10. Dice la escritura, pero el escritor a los hebreos anima a los creyentes hebreos de esta carta de los hebreos, porque muchos estaban dando traspiés en su fe. Les dice, pero traed a la memoria los días pasados. O sea, este escritor a los hebreos tiene que recordarle a los hebreos que estaban dudando de si seguían con Cristo o se volvían al templo a sacrificar otra vez corderos. Casi con extrañeza, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, o sea, haber llegado al Señor, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Porque es que usted y yo ahora, como gentiles en estas regiones occidentales, en esta época, tal vez la religión que tengamos sea la popular, la tradicional. Y cuando llegamos a estos caminos del cristianismo, si mucho en nuestra familia nos empiezan a decir apóstatas, herejes, nos dejen de hablar, no nos vuelvan a invitar a comer natilla ni buñuelos, nos digan que nos volvimos tales, pero a un judío que se convertía al cristianismo, como dicen los muchachos, la vuelta le era muy difícil, porque mire, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios, o sea, insultos, y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo. ¿O no le parece un espectáculo muy tremendo que en la sinagoga donde usted estaba como judío, como se había convertido al cristianismo, lo llevaban preso de otras ciudades como hacía Saulo, lo colocaban ahí al frente y le decían, le quitamos los bienes, lo expulsamos de la familia, de la tribu, y los metemos presos? Dice, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en situación semejante, porque eran muchos. Porque de los presos también os compadecisteis, los metían a la cárcel. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis ¿con qué? Con gozo. Con gozo. Entonces, uno acá se puede dar cuenta de que como el Jesús del que estamos hablando en Apocalipsis capítulo 3 es el mismo de hoy y es el mismo para la eternidad, de que como el Espíritu Santo, que es el que inspiró las Sagradas Escrituras, es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo para siempre. Y como el mismo Padre Celestial es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo para siempre, en nuestra época y hasta que el Señor Jesús venga, nosotros como creyentes podemos ser testigos de gente que harto daño le haya hecho a la iglesia del Señor y a Dios se le antoje de que de un día para otro se convirtieron. Fueron llenos del Espíritu Santo. Se bautizaron. Pablo no necesitó renovar entendimiento, sino que simplemente entendió todas las Sagradas Escrituras que había tragado desde pequeño, por haber sido fariseo. Las vio. Siempre a nosotros nos toca como desatrasarnos mucho, porque como venimos de religiones paganas, allá no se nos enseñó Biblia, y si nos enseñó, fueron capitulitos, cositas por aquí, cositas por allá, entonces nos toca desatrasarnos de 66 libros. Pero personas como Saulo, he hecho la comparación supremamente sencilla de como cuando usted va a cine y compra las crispetas. Y entonces
usted ve que en el fondo quedan algunas que no explotaron, las piras. Si uno se come esas piras, se quiebra los dientes, pero si se las come explotaditas, saben delicioso. Eso le pasaba a Pablo, que antes de nacer de nuevo tenía muchos versículos, pero eran piras, no les servían sino para matar gente. Cuando nació de nuevo, le explotó todo ese crispetario en la cabeza y en su alma y quedó. A nosotros, como no venimos de una tradición bíblica de las Sagradas Escrituras, sino de novenas, rezos, escapularios, cuanta cosa, nos toca desatrasarnos y además pedirle al Espíritu Santo que nos explote la crispeta, la pira esa. Pero que llegamos, llegamos. Porque todos los que el Señor haya determinado que son salvos y punto. Y Él es el que decide quién entra y quién no entra. Eso es lo que le está advirtiendo nuestro Señor Jesús a los hermanos de Filadelfia y de paso a nosotros, que Él es el dueño de esto, desde siempre y para siempre. Bueno, amado Padre Celestial, te damos toda la honra, te damos toda la gloria, te damos todo el honor. Te doy gracias, Señor, por este selecto grupo que tú has apartado para renovar entendimiento, para comer y comer sagradas escrituras y alimentarnos de ellas, para que cuando sea necesario demos justa defensa de la fe que decidimos tener, para edificar a aquellos que tú traigas a tus pies y los coloques en nuestras manos. Salimos de este lugar, mas no de tu presencia. Amén.